Hablamos de cuando dos conjuntos o dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces cuando su intersección es vacía o cuando no tienen nada que ver. El conjunto de todos los eventos sencillos se denomina un espacio muestral. En la mayoría de los casos me van a pedir que determine el espacio muestral. ¿Qué es determinar el espacio muestral? Pues a partir de un experimento, encontrar todos los posibles resultados que ese experimento conlleva a partir de los pasos que se tengan o de las observaciones que se tengan dentro del mismo. Y habíamos visto este ejemplo, que es cómo utilizar un diagrama de árbol para poder encontrar los elementos de un espacio, donde nos pedían el tipo sanguíneo y el factor RH de una persona que se toma al azar. Entonces tenemos 8 posibles resultados y a partir de esos 8 posibles resultados yo puedo empezar a encontrar valores de probabilidad. Recuerden que cuando a mí me piden encontrar valores de probabilidad, están los 5 valores de probabilidad que vimos. Entonces debo encontrar un valor distinto para cada uno de esas situaciones, un valor para un E nulo, un valor para un E poco probable, un valor para un E medianamente probable, un valor para un E muy probable y un valor para un E que sea seguro. Hay unos requisitos que se tienen que dar y que se tienen que cumplir para un evento simple o para un evento sencillo donde necesitamos una sola observación. Entonces dice que cada probabilidad debe estar entre 0 y 1. Lo más pequeño que puede tomar son valores de 0. Recuerden que ahí es cuando el evento es nulo. Y el valor máximo es 1 cuando el evento es seguro. La suma de todas las probabilidades de los eventos sencillos debe ser igual a la probabilidad del evento grande, que sería el espacio, y esa probabilidad de ese espacio es igual a 1, que es el valor máximo en probabilidad. Entonces, ¿cómo calcular esa probabilidad de ese evento A? Entonces, existe una fórmula que es muy sencilla, ¿cierto? La cual nosotros podemos determinar como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles y se le llama función P. ¿Qué es lo que hace esta función P? Que a cada evento sencillo le asigna un valor numérico y ese valor numérico está oscilando o está cambiando en el intervalo 0,1. Entonces, de esa manera, podemos ver que esa nueva función P lo que va a hacer es darle valores a mi evento y esos valores de tipo numérico están determinados como la probabilidad del evento A, donde se entiende que no siempre el evento es A, puede ser un evento B, un evento C, dependiendo de las características que me den a mí dentro del espacio y dentro de los valores de probabilidad. Recordemos que el número de casos favorables es lo que yo quiero obtener y el número de casos posibles es lo que tengo para poder obtener esa favorabilidad. El número de casos posibles está asociado directamente con el número de resultados experimentales o con el número de elementos que hay dentro del espacio. Entonces, dependiendo de la situación, si yo quiero saber cuántas posibilidades tengo, pues lo necesario es poder hacer o determinar el espacio y a partir del espacio yo sé cuántos casos posibles tengo en el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Entonces vamos a hacer estos dos ejercicios para recordar cómo hacer la lista de un espacio muestral y cómo encontrar los elementos de un espacio y calcular sus valores de probabilidad.
Entonces dice que se seleccionan al azar 3 bebés recién nacidos y se clasifican como masculino o femenino. Lista los elementos del espacio muestral. Como esto se hace de forma aleatoria o al azar, vamos a encontrar cuántos elementos se puede generar un espacio muestral al tomar 3 bebés y mirarles o determinarlos según su clasificación del género, si son masculinos o si son femeninos. Entonces, ¿qué pasaría si solamente es una sola observación, un solo bebé? Si fuera solamente un solo bebé, el espacio muestral, estaría determinado solamente por el conjunto, pues que puede ser masculino o puede ser femenino. Si fuera uno solo. Ahora, si solamente son dos, ¿cómo creen ustedes que se puede dar ese espacio si solamente son dos? ¿Cuántas posibilidades hay de que yo encuentre un género si tengo solamente dos oportunidades de mirar? Entonces voy a determinar que puede ser los dos masculinos, ¿cierto? Uno masculino y el otro femenino, uno femenino y el otro masculino, o los dos femeninos. ¿Se acuerdan de cómo sacar estos valores utilizando un diagrama de árbol? ¿O cómo sería la interpretación si lo hago utilizando un diagrama de árbol? O bueno, ¿están de acuerdo, por ejemplo, de que exactamente salen estos 4 resultados cuando yo hago la observación de dos sucesos? En este caso, los sucesos son encontrar el género de estos bebés recién nacidos. Los escucho. Pues ahí sería hacer un diagrama de árbol. Hacer un diagrama de árbol para darme cuenta si de verdad salen estas 4 situaciones, ¿cierto? Entonces, pues si yo voy y verifico y hago un diagrama de árbol, pues entonces me doy cuenta de que exactamente se cumplen esas situaciones que están determinadas ahí. Entonces, por ejemplo, puedo hacer el diagrama de árbol utilizando la primera notación. Entonces, yo digo que voy a determinar el género de una sola, de un solo bebé, entonces me quedaría un género masculino y un género femenino. Cuando yo necesite hacer la nueva observación, entonces me doy cuenta de que cada uno de estos pues tiene dos opciones distintas. Entonces, cada uno de estos me genera una nueva observación que depende exactamente de las dos anteriores que teníamos. Entonces, podemos decir que a partir de ser de género masculino,
puedo volver a encontrar o a determinar otra persona que sea de ese mismo género masculino o que sea de género femenino. Y el diagrama de árbol pues me quedaría más o menos así. Donde si yo me fijo, entonces las dos opciones que tengo son dos M, una M y una F y una M y los dos F. Por eso resultan estos cuatro elementos que hay aquí. Pero el ejercicio no me decía que 1 y 2, me decía que determine el espacio que se genera al tomar al azar 3 bebés. Entonces, ¿qué sería lo que yo tengo que hacer? Pues a partir de este espacio que tengo aquí para 2, pues generar un nuevo lanzamiento, una nueva observación, y entonces darme cuenta que cada uno de estos resultados experimentales tiene dos nuevas opciones de definirse. Donde en esas dos nuevas opciones que se van a definir, tengo que volver a anotar que cada una de ellas puede ser de género masculino o de género femenino. Y a partir de las observaciones y siguiendo las flechas, entonces determino los valores de ese espacio que yo quiero calcular. Entonces, donde aquí tengo masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino y masculino, femenino. Si me guío por las flechas, entonces puedo determinar que puedo tener 3 veces masculino, 2 veces masculino y un femenino, y así me voy guiando por todas las flechitas hasta encontrar todos los elementos de ese espacio. Entonces, mi espacio S, que es el conjunto de todos los resultados que puedo obtener al determinar de forma aleatoria el género de estos bebés recién nacidos, estaría determinado porque pueden ser que los 3 sean masculinos, que los 2 primeros sean masculino y el tercero sea femenino, que el primero sea masculino, femenino y masculino. Masculino,
femenino y femenino. Y estos primeros 4 elementos tienen algo en común. Todos en la primera situación tienen el género masculino, porque fueron la primera abertura de ese diagrama que acabamos de diseñar. Los siguientes que puedo calcular, pues entonces es en el caso en el que el primero sea femenino y los dos siguientes masculinos. Femenino, masculino y femenino. Femenino, femenino, masculino. Y femenino, femenino, femenino. Entonces, resulta de que me generé un espacio determinado por 8 elementos, donde estos 8 elementos lo que me cuentan a mí o me determinan son las posibilidades que tengo al tomar al azar el género de 3 bebés. Entonces, a partir de esas observaciones, puedo empezar a calcular valores de probabilidad. Por ejemplo, puedo encontrar cuál es la probabilidad de que ellos 3 sean de género masculino. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad? Utilizando la fórmula del número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, ¿cuántos casos favorables tengo yo en mi espacio? ¿Cuántas opciones tengo de favorabilidad en la que los 3 géneros sean de tipo masculino? ¿Cuántas de esas Solo que una, tengo? profe. Solamente una. ¿De cuántas? Recuerden que cuando yo digo de cuántas, quiere decir de cuántas posibles yo tengo, o sea, de cuántas hay dentro de este espacio, ¿cierto? De 8. De 8. Entonces, una de 8, y eso me genera a mí un valor de probabilidad. Recuerden que hay 5, exactamente 5, y cada uno tiene su nombre. Entonces, ¿cuánto me daría este? En números 0,12. decimales para poder 0,12 tomando los dos primeros, ¿cierto? Entonces, según lo que nosotros vimos, este 0,12 en frase, ¿cómo se llamaría? ¿O qué valor de probabilidad es? Muy poco probable. Poco probable. Poco probable, ¿cierto? Si yo lo quisiera decir en una frase o en una inferencia, ¿cómo me quedaría esa frase? Digamos, si le quisiéramos dar a entender solamente el resultado a un conjunto de personas que no saben cómo hallar el espacio, ni saben cómo hallar las probabilidades, sino solamente necesitan la información. Entonces El puedo decir 12%. Se puede decir que Sería hay la como probabilidad del 12% de que caigan 3 casos masculinos. puede ser, como dijo el compañero, ¿cuál otra? el 12% es poco probable que sean los 3 masculinos. Exactamente, puedo utilizar toda la información que tengo hasta el momento, ¿cierto? Puedo decir que la probabilidad de que los 3 bebés recién nacidos tengan el género masculino es del 12%. Exactamente así en esta frase, ¿cierto? O que la probabilidad de que los 3 bebés tengan el sexo masculino es poco probable. Se determina de manera en muy pocas veces puedo determinar que tomándolos al azar, de una vez al hacer la observación, pues los 3 resultaron ser de tipo masculino. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? La probabilidad de que el primero de ellos sea femenino. No nos interesan el segundo y el tercero, solamente me interesan que cuando yo agarre esas 3 observaciones, la primera sea F, no me interesan los demás. Entonces, ¿en cuántas oportunidades de mi espacio yo tengo que la primera sea F o que el primer género sea femenino? 4. 4. En estas últimas 4, ¿cierto? En todas ellas, la primera es F y no me interesan los demás géneros si son iguales o distintos. Entonces serían 4, ¿de cuántas? De 8. De 8, ¿no? Recordemos que ese número 8 no va a cambiar. Así yo cambie los valores que necesito hallar de diferentes probabilidades, no va a cambiar porque siempre voy a tener 8 resultados experimentales, o sea, 8 posibilidades.
¿Y cuánto les da 4 de 8? El número decimal. 0.5. 0.5. ¿Y recuerdan cómo se llama esta? Medianamente probable. Medianamente probable. Tengo media probabilidad de que el primer nacimiento sea femenino y tengo media probabilidad de que no lo sea o de que sea, en caso contrario, masculino, ¿cierto? Y pues entonces eso es claramente visible y lo podemos determinar a partir de todas esas observaciones. ¿Qué creen ustedes que yo debo poner de frase acá para que este resultado me dé algo muy probable? ¿Qué frase ponemos acá o qué situación ponemos para que cuando hallemos la probabilidad me resulte que en términos generales, pues esto me da un valor que es muy probable? ¿Qué creen ustedes que tenga que hacer? ¿O qué frase se acomoda de forma correcta para que ese resultado nos dé algo que sea muy probable? El género de los bebés. Pero solamente así, el género de los bebés, escribo. ¿La de que sea de género masculino o femenino? Recuerden que hay que escribir bien la frase porque si no, no me genera los resultados que yo necesito. De que uno de los 3 bebés sea masculino o femenino. Entonces, vamos a escribir, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno, ¿cierto? De que al menos uno sea masculino. A ver qué pasa con esta. De que al menos uno sea masculino. Entonces, de que al menos uno, recuerden que es que por lo menos exista uno y los demás pues ya cuentan. Entonces, ¿dónde hay al menos uno? En todas, menos en cuál, menos en la última, ¿cierto? O sea que ¿cuántos resultados me quedarían aquí? 7. 7. 7 de 8 y 7 de 8, ¿cuánto me da el número decimal? 0.87. 0.87, lo que quiere decir que esto es muy probable. Es muy probable que al determinar el género de 3 bebés recién nacidos, pueda encontrar de que al menos uno sea de género masculino. ¿Cuáles probabilidades me hacen falta? Seguro y La única. nulo. Seguro y nulo. Nulo. La nula y la segura, ¿cierto? Entonces, recuerden que la segura, pues entonces determina todos los elementos del espacio, mientras que la nula, pues es algo que sea imposible de calcular o que yo no lo pueda determinar con mi observación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar en mi espacio 4 M's? Pues entonces en este caso, pues yo no lo puedo determinar porque el número máximo que tengo es 3, entonces esto sería 0 de 8 y esto me da 0, entonces esto me da un espacio nulo. Y la segura, ¿qué ponemos en la segura? Como son tan obvias esas dos, la de 0 y la de 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué consideran ustedes que podemos poner en la segura? Que al menos uno sea masculino y otro femenino. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de determinar el género de los bebés? Ah, pues entonces, como dice género, puede ser masculino o femenino en cualquiera de las situaciones, o sea que la probabilidad que tengo de determinarlos pues sería 8 de 8 y esto es 1 o seguro. Y ya, eso es lo que tenemos que hacer cuando me dan un experimento, que en este caso el experimento era tomar al azar 3 bebés y mirarles su género. Encuentro el espacio, que son los posibles resultados experimentales, ¿listo?
De acuerdo al diagrama de árbol o por observación, encuentro las observaciones y me remito a determinar los valores de probabilidad, que en este caso son 5 valores de probabilidad. Ahora miremos este otro ejercicio. Dice que en un estudio médico, voy a copiárselos por aquí para que lo vean mejor. En un estudio médico, los pacientes se clasifican de acuerdo a su tipo de sangre, a su RH y de acuerdo a que si tienen una presión sanguínea baja, normal o alta. Encuentre los elementos del espacio y calcule valores de probabilidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué creen ustedes que sería lo que hay que hacer en este ejercicio? Entonces, ver las diferentes clasificaciones que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, necesito primero clasificarlos de acuerdo a su tipo sanguíneo. Entonces, si yo los voy a clasificar de acuerdo a su tipo sanguíneo, vamos a tomar un espacio pequeño y voy a determinar que dentro del tipo sanguíneo, pues entonces hay 4 elementos A, B, AB y O. Que si ya me piden el tipo sanguíneo, pero con respecto a el RH, ¿cierto? ¿Cuántos resultados me quedarían? Entonces puedo tener A positivo, A negativo, y lo mismo con las otras dos, con las otras tres, con los otros 3 tipos. Entonces me quedaría el espacio A positivo, B positivo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. Entonces hasta el momento donde solamente llevo 2 observaciones, vamos a ponerle esta E sub 1 y a esta E sub 2 para mirar que en la primera observación me pedían el tipo. En la segunda observación el tipo acompañado del RH. Y en la tercera observación, ¿qué me piden? Determinar. O el ejercicio que me deja ver. La presión. Que a partir de que tiene el tipo y el RH, determine, ¿cierto?, cuántas posibilidades hay para poder determinar este espacio si tengo 3 presiones. Una presión baja, otra normal y otra de tipo alta. Entonces me quedaría que puedo tener A positivos con presión sanguínea baja. Estos mismos A positivos, pero con presión sanguínea normal. Y esos mismos A positivos con presión sanguínea de tipo alta. ¿Y qué pasaría con los demás? Pues tengo que hacer esta misma observación de baja, normal y alta con cada uno de estos resultados que tengo yo acá, ¿cierto? Y si lo hago por un diagrama de árbol, pues entonces también es válido hacerlo por el diagrama de árbol y poder encontrar los resultados. Entonces intenten resolverlo y terminarlo a ver cómo nos queda. Esto mismo me queda con negativo. A negativo bajo, A negativo normal y A negativo alto. Lo mismo ahora con el B. B positivo bajo, B positivo normal y B positivo alto. B negativo bajo, B negativo normal y B negativo alto. Lo mismo ahora con el AB.
O sea que para cada una, ¿cuántos resultados hay? ¿Se dan cuenta para cada uno cuántos resultados se pueden obtener? ¿3? 3, y si los contamos con los positivos y negativos serían 6, ¿cierto? Por 4 que tengo, entonces me quedarían 24 resultados experimentales. ¿Listo? 3 por cada signo, entonces A y A positivo. Y 3 por cada signo negativo, o sea que quiere decir que por el tipo A tengo 6, por el tipo B tengo otras 6, por el tipo AB tengo otras 6 y por el tipo O tengo 6 más. Entonces, en total, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos resultados experimentales me genera este diagrama? 24. 24. Y si solo fuera hecho por un diagrama de árbol, pues también me tienen que dar los 24 resultados experimentales. ¿Listo? Entonces, por cualquiera de las dos situaciones se puede dar. Ir mirando cada espacio dependiendo de las observaciones 1, 2 y la última observación, o haciéndolo directamente por el diagrama de árbol. Y aquí, ¿cuántas probabilidades creen ustedes que podemos encontrar? ¿Es un número limitado de probabilidades o yo puedo determinar todas las que yo quiera? 20. Todas las que se quieran hacer. Todas las que yo quiera, ¿cierto? Y dependiendo de lo que necesite. Entonces, si me dicen, el ejercicio como tal decía, encuentre el espacio. Bueno, entonces ya tengo la mitad de mi punto. Encontré mi espacio. Y calcule valores de probabilidad. Entonces, resulta que yo sé que son 5 valores de probabilidad. Entonces, los acomodo a mi gusto. Entonces, por ejemplo, encuentro cuál es la probabilidad, en este caso, de algo que no ocurra. Entonces, miremos la probabilidad de tener o de observar M, donde M, recordemos que era masculino, pero aquí no tiene nada que ver con mi espacio, entonces yo puedo determinar que esto es 0 de 24. Y 0 de 24 pues me da 0 y esta probabilidad sería nula. Puedo ir a determinar, por ejemplo, la probabilidad de que las personas tengan una presión normal. No me interesa cómo son sus tipos ni si sus RH, solamente me interesan que tengan una presión de tipo normal. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, tengo 8 resultados de 24. ¿Y 8 de 24 cuánto nos da? 0.33. 0.33, o sea que esta sería una probabilidad poco probable. ¿Cuál es la probabilidad de tener RH positivo? ¿En cuántas de las circunstancias puedo determinar un RH positivo? 12. En 12. Sí. 12 de 24. Entonces 12 de 24, 0.5 o 0.50, ¿cierto? Y esta me registra entonces una probabilidad de tipo medianamente probable. ¿Cuál es la probabilidad de no tener tipo de sangre O? De no tener, ¿no? Entonces no cuento 6, cuento las demás, ¿cierto? ¿Y cuántas me quedarían las demás? 18 de 24, ¿sí? No tener O, entonces es no nombrar las últimas 6, ¿cierto? Y si no nombro las últimas 6, entonces me quedan 6 por 3, 18. 18 de 24, ¿cuánto me da 18 de 24? 0.75.
0,75, o sea que en este caso esto sería muy probable. Y una probabilidad segura, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener tipo de sangre? Donde recuerden que puede ser cualquiera de que podamos ver de forma obvia, por ejemplo, probabilidad de tener RH, probabilidad de tener presión sanguínea, entonces son todas las posibilidades, 24 de 24, y esto me daría el 1, y esto sería un evento de tipo seguro. Listo, entonces dependiendo del espacio del experimento, yo genero los resultados, y cuando ya tenga los resultados voy y calculo probabilidades. ¿Será que siempre tienen que ser estas 5? Pues no necesariamente en frase tienen que ser estos 5, ¿cierto? Yo le puedo cambiar la frase. Lo que sí debo saber es que si me piden calcular valores de probabilidad, pues yo calculo 5 valores distintos, donde cada uno me deje ver los tipos de probabilidad que se presentan. Bueno, entonces ahora para poder avanzar en nuestros temas, recuerden apagar el audio cuando no vayan a hablar, por favor. Vamos a mirar algo que se llama operaciones entre conjuntos. Eso hace parte de la teoría de conjuntos, pero se relaciona o se asocia directamente con lo que estamos viendo nosotros de probabilidad. Entonces, si yo puedo hacer esto entre conjuntos y como resulta que un evento es un conjunto de los resultados experimentales, ¿cierto? Entonces, si lo puedo hacer entre conjuntos, lo puedo hacer entre eventos. Entonces, se denotan las operaciones unión, intersección, cuando hay una intersección vacía, y el complemento. Entonces, de acuerdo a estas operaciones, la unión se define como los elementos del conjunto A, sumarle o adicionarle los de B, teniendo en cuenta que como en conjuntos los elementos no se pueden repetir, entonces lo que tengo que hacer es solamente la observación de los elementos punto por punto, y si hay alguna repetición, pues entonces quito el elemento que aparezca repetido de forma que aparezca una sola vez dentro del nuevo conjunto que se llama unión. En la intersección vemos que solamente está sombreada una parte. ¿Qué quiere decir? Que en la intersección no se toman todos los elementos, solamente se toman los que aparecen tanto en A como en B de forma repetida. Entonces, A intersectado con B son los elementos que están tanto en A como en B de forma repetida. ¿Qué significa que estos dos elementos están aislados o que son excluyentes? Que si yo los quisiera intersectar o mirar quién está en A y quién está en B, es imposible calcularlos o me da una intersección vacía. Des en cuenta que no hay ningún elemento que sea en común, que esa definición ya la vimos como ser excluyente. ¿Qué significa que dos eventos sean excluyentes? Que se excluyen por completo, que dentro de sus valores no tienen ninguno que se relacione directamente con el otro. Y el complemento de un conjunto, que sería A complemento, esto que aparece sombreado en la parte de afuera, es todos los elementos que no pertenecen al conjunto A como definimos, de manera que si usted suma el conjunto A con su complemento, le dé todo el espacio S generado de los posibles resultados. Entonces, si yo tengo un conjunto A y quiero mirar su complemento, pues tengo que mirar todo lo contrario de A, todos los que no estén en A para poder determinar esos valores. Entonces vamos a hacer un ejercicio para poder darnos cuenta de qué es lo que pasa con esas uniones, intersecciones vacías y el complemento de A. Entonces me dicen que considere el siguiente espacio muestral determinado por los elementos cobre, sodio, nitrógeno, potasio, uranio, oxígeno y zinc. Y tengo estos eventos. Entonces tengo un evento A determinado por 3 valores de S, un evento B determinado por otros 3 valores de S y un evento C determinado por un solo elemento. Dice, liste los elementos de los conjuntos que correspondan a los siguientes eventos. Liste es escribir o determinarlos a partir de un conjunto. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio de nosotros.
donde vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que si yo tengo un conjunto A, le puedo hallar lo que conozco como A complemento, que algunos libros lo manejan como A apóstrofe. Entonces, A complemento o lo que esté en el complemento de A significa lo mismo que hallar A con una comilla o con un apóstrofe. Entonces, si tengo un conjunto A, yo puedo hallarle su complemento. ¿Listo? Ahora, si tengo un conjunto B, también le puedo hallar su complemento. A cualquier conjunto que yo tenga le puedo hallar su complemento. O sería B apóstrofe, cualquiera de las dos. Y si tengo dos conjuntos, A y B, puedo hallar la unión entre esos conjuntos, A unido con B. Y puedo hallar la intersección en esos conjuntos, A intersectado con B. Esas son las operaciones básicas que se ven involucradas ahí en estos eventos. Entonces, A son los elementos que pertenecen a ese evento. A complemento son los que no están en este evento, pero sí pertenecen al espacio S, al de todos los resultados experimentales. Tengo un conjunto B donde hay otros nuevos elementos, en el complemento serían los que no estén exactamente en B. En la unión estarían tanto los elementos de A más los elementos de B. Es un conjunto más grande que cualquiera de los anteriores porque es una suma o una adición. Y en la intersección es un conjunto más pequeño porque acá solamente veo los que se repiten o los que estén común en A y en B. Y si no hay elementos comunes, en ese caso tendríamos un conjunto de tipo vacío. Entonces, me dicen que considere el siguiente espacio S. Entonces, resulta que ese espacio S está determinado por los elementos cobre, sodio, nitrógeno, potasio, uranio, oxígeno, y zinc. Bueno, en este libro aparece escrito con C, pero ¿es con C o con Z? Con Z, profesora. Bueno, aquí aparece escrito con C, vamos a corregirlo con Z. 5. ¿Así? ¿Quedaría bien? Listo. Y vamos a determinar los espacios para poder quitar esta imagen de aquí que me quita mucho espacio. Entonces tengo un conjunto A que cumple con algunos elementos. Entonces está el cobre, el sodio y el zinc. Tengo un conjunto B que tiene los siguientes elementos y tengo un conjunto C que solamente tiene el elemento oxígeno. Entonces en B está sodio, nitrógeno y potasio. Sodio, nitrógeno y potasio. Listo. Entonces vamos a determinar algunos elementos. Entonces, de acuerdo al espacio y a los conjuntos, vamos a ver quién sería A complemento para nosotros. ¿Cierto? ¿Quién sería B complemento? Entonces, A complemento, recordemos que depende del espacio. Una pregunta, o sea, Diga. no entiendo cómo sacó el A, el B y el C. ¿Me Me podría lo daba el ejercicio, me lo daba el ejercicio.
me daba esa situación. De acuerdo al espacio, tomemos un A determinado de esta manera, un B determinado de esa manera y un C determinado de esa manera. El ejercicio viene completo hasta acá. ¿Listo? Bueno, Esta parte viene dada. Lo que yo voy a encontrar son las operaciones, complementos, uniones, intersecciones. ¿Listo? Entonces, el complemento de mi conjunto A, como lo tengo determinado acá, en la teoría dice que en el complemento está todo lo que no esté en A. Entonces, ¿qué sería todo lo que no esté en A? Pues los elementos que le hagan falta a A para hacer todo ese. ¿Listo? Sin contar los que ya están en A. Entonces, pues el cobre ya no me sirve, el sodio tampoco, el nitrógeno sí, mire, des en cuenta que el nitrógeno está dentro del espacio, pero no está en A, que es lo que a mí me limita el A complemento. ¿El potasio sirve? Sí, Sí, también sirve. ¿El uranio? también. También. Y el oxígeno. Listo. Entonces, todos esos elementos están en el complemento. ¿Qué significa que están en el complemento? Que no están propiamente en A, pero tienen que permanecer en ese, que es mi espacio completo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿quién sería B complemento? Todos los que estén por fuera del conjunto B. Todos los que están por fuera del conjunto B. O sea, que me quedaría ¿quiénes? Cobre, Cobre, ¿cierto? Porque sodio, zinc y oxígeno. cobre. El sodio no, mire, porque el sodio está en B. ¿Listo? Ah, sí, profe. Lo leí El solo en la nitrógeno, exactamente. Nitrógeno tampoco, porque también está en B. Potasio no me sirve porque ya está en B. Me sirve uranio, oxígeno y zinc. Si yo me doy cuenta, dentro de mi conjunto B complemento no hay ningún elemento que pertenezca a B porque esa es la definición que se plantea. Entonces, ¿quiénes consideran ustedes que sería el complemento de C? ¿Cuáles elementos? Todos menos el oxígeno. conjunto A y B. Exactamente. Todos menos el oxígeno, ¿cierto? Entonces podemos copiar todos los de S y yo le quito el único que pertenece a C, que entonces en este caso me quedaría este espacio con todos estos elementos menos el oxígeno. Y así se determinan los complementos. Ahora miremos cómo podemos encontrar uniones y cómo podemos encontrar intersecciones. Entonces, ¿qué pasa si al conjunto A yo le uno el conjunto C, por ejemplo? Entonces, el conjunto A tiene los siguientes elementos. Los tengo que copiar todos, los que están en A. Y le voy a unir o le voy a adicionar los de C. En este caso, los de C, pues es uno solo, pero se lo adiciono. Y este sería mi nuevo conjunto A unido con B, que es más grande porque tiene más elementos. Tiene tanto los de A como los de U. ¿Qué pasa si queremos unir al conjunto A con el conjunto B? Entonces, si quiero unir al conjunto A con el conjunto B, pues entonces me doy cuenta qué elementos están en A y le voy a unir los elementos que están en B. Pero aquí hay que tener cuidado con una cosa, de que a mí me dijeron que en mi nuevo conjunto, como sigue siendo conjunto, no pueden haber elementos repetidos porque solamente ocupan un solo lugar dentro del espacio. Entonces, el cobre, el sodio, estaría dos veces. Entonces, como ya está en A o está en B, pues puedo eliminar uno de los dos para que no me genere esa repetición. Entonces me quedaría el zinc, el sodio, el nitrógeno y el potasio.
Y ese nuevo conjunto es el conjunto determinado por A unido con B. Y así puedo encontrar todas las uniones que yo pueda determinar a partir de los conjuntos. Ahora miremos lo contrario, la otra operación. ¿Quién sería A intersectado con C? Donde recordemos que intersectado significa solamente los elementos que están en común o que se repiten. Voy a copiar esto de una vez y ya miramos. Entonces, ¿qué elemento podemos encontrar que esté tanto en A como en C? ¿Cuál elemento está en los dos lados? Ninguno, profe. Ninguno. Sería Entonces, si no hay ninguno, sería un conjunto vacío, lo que quiere decir que esos dos eventos, en probabilidad, ¿cómo se llaman? Son excluyentes. Ah, Excluyentes o que su intersección es nula o vacía. ¿Listo? Recuerden que excluyentes era cuando la intersección era vacía o cuando no tenían nada que ver un conjunto con el otro, cualquiera de las dos. Mientras que A intersectado con B, ¿qué nos da? solo el sodio, profesora. El elemento que se repita, ¿cierto? En este caso, entonces yo me doy cuenta que en A y en B se repite el elemento sodio. Entonces, A intersectado con B sería el elemento sodio. Listo. Y como todos son igualmente probables, porque todos tienen el mismo valor de probabilidad hasta el momento, pues yo puedo encontrar, por ejemplo, aquí, ¿quién sería? La probabilidad de A. ¿Cuántos elementos tiene A? 3. ¿De cuántos? De 7, ¿no? ¿Por qué 3 de 7? Porque tengo 3 elementos en A de 7 resultados experimentales. ¿Cuál sería la probabilidad de B? igual 3 de 7. Entonces me doy cuenta que también tengo 3 elementos de 7. ¿Y cuál sería la probabilidad de C? 1 sobre 7. Solamente 1 de 7, ¿cierto? Tengo un solo elemento de 7 posibles. Y así como le hallé a A, a B y a C, le puedo hallar a las operaciones, a los complementos, a las uniones y demás. Por ejemplo, ¿quién creen ustedes que es la probabilidad del complemento de A? 4 sobre 7. 4 de 7. Listo. ¿Quién sería la probabilidad ahora del complemento de B? La misma, profesora. La misma porque resulta que tienen la misma cantidad de elementos, ¿cierto? 4 de 7. ¿Y quién sería la probabilidad del complemento de C? 6 sobre 7. Y acá, ¿cuál sería la probabilidad de la unión ahora? 4 sobre 7. Entonces me doy cuenta del número de elementos que hay. En este caso serían
Hola, se me había ido el audio por unos momentos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces quedamos en que el último me quedaba, entonces 5 de 7, ¿no? Donde en la unión pues hay 5 elementos de 7. Pues podemos calcularle a los conjuntos el complemento, aparte las uniones, las intersecciones y aparte de eso puedo calcular, no estoy proyectando nada, no se preocupe, solo les estoy hablando porque esto se cerró la pantalla. Entonces les estoy diciendo que a partir de un conjunto S, que antes solamente me generaba algunos valores aleatorios, ahora yo puedo decir que ese conjunto me genera unos espacios pequeñitos, A, B y C, cualquiera además, y a partir de ellos puedo hallar los complementos, las uniones, las intersecciones y la probabilidad de cada uno de esos elementos. Entonces, listo, dejamos hasta ahí porque ya son las 7, les voy a ir a activar el quiz. Por favor, revisen bien lo que les pregunto, sean claros y ordenados con el ejercicio. Es solamente un ejercicio, ¿listo? Les voy a dar todo este tiempo para que no me vayan a salir que no tenía acceso, que no lo pude cargar, que me demoré 5 minutos cargándolo. Entonces está habilitado exactamente en esta horita que les quedaba de clase. Según los lineamientos del departamento, solamente se necesita media hora. Pues yo les voy a dar más de media hora por efectos de que para subirlo, para tomarle el captura a la imagen, para escanearlo y todas las cosas demás que salen de ahí. ¿Listo? Entonces lean muy bien lo que les pido y por favor resuelvan de forma clara, completa y ordenada. Y fíjese que sea su quiz, ¿no? No que sea el quiz del compañero y entonces después vaya a tener inconvenientes. Entonces ya les voy a ir a activar su tarea. En la bandeja de tareas les aparece como quiz 2. Ese quiz 2 significa el quiz del segundo corte. Y lo pueden resolver y me lo adjuntan ahí mismo en la tarea. Listo, muchachos, entonces espero que pasen un feliz fin de semana y la próxima clase seguimos con esto de las probabilidades. Profe, Cuénteme. qué pena es que se me fue la luz y hasta ahora pude ingresar de nuevo. ¿Qué decía el quiz? No alcancé a escuchar. Que se los voy a ir a activar para que lo resuelvan. Ah, ¿uno lo puede resolver en el cuaderno? Si lo resuelven en el cuaderno, toman la imagen, la captura y la adjuntan en una tarea. Bueno, profe. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Chao. Igualmente. Hasta luego.